Bien, volvemos. En este caso vamos a hablar de cine, pero la cuestión de hoy va a ser un poco distinta a lo habitual. Hoy vamos a comentar una película que todavía no está terminada, pero ya se está filmando, y que es una película propia. Es el documental, por el momento podríamos llamarlo Caballo la película, o Caballo el documental, que estamos haciendo acá con la misma gente de la radio, con los del Grupo Liberal, bueno, de que yo soy el director. Acá estamos con Nicolás Peretti, uno de nuestros productores. Eh, y bueno, ¿cómo es que viene este proyecto, no? Bueno, una vez yo leí un tuit, no me acuerdo si era de Pregonero o alguno de los tuiteros liberales, que decía que hasta que no reivindiquemos a los 90 y a la figura de Caballo, no vamos a salir adelante. Y es cierto, la verdad. ¿Por qué? Porque en los 90 hubo cosas malas, obviamente, hubo cosas que se hicieron mal, pero a nivel económico la mayoría de las cosas se hizo bien y eso permitió un crecimiento genuino del país. Pero muchos nos dijeron que, y mucha gente cree hoy, que en los 90 se vendieron la joya de la abuela y eso se produjo una fiesta que después era insostenible y hubo que pagarla, y cuando se acabó el dinero de las joyas de la abuela, se acabó el asunto. Pero en realidad no es así. El crecimiento de los 90 fue genuino. Se produjo gracias a la convertibilidad, que era genuina. Se produjo gracias a las privatizaciones, que hicieron que el Estado tenga muchísimo menos déficit, porque se perdían millones y millones en empresas no solo que eran deficitarias, sino que además eran empresas que no servían, como Entel, que por ejemplo, si uno tenía un departamento que salía $70.000, pero tenía teléfono, salía a 75 o 80.000 dólares, y había gente que era tan alevosa la dificultad para conseguir teléfono fijo estamos hablando, que compraba el departamento, lo pagaba $10.000 más caro, le sacaba el teléfono, lo hacía mudar a su casa con coima para que le hagan el traspaso, y después lo vendían al departamento, porque no lo querían, querían el teléfono. O sea, una locura total tener que comprar y vender un departamento para poner un teléfono. Bueno, entonces, dentro de las cosas que estuvimos hablando con Caballo, él nos decía que, por ejemplo, los bancos pedían que se vendieran las empresas y con eso pagar la deuda externa. Pero él decía, no, es más importante que los servicios sean buenos. De todas formas, también sirvió en parte para pagar la deuda externa y esas cosas. Pero, y por ejemplo, el uno a uno, que mucha gente lo demoniza, dice no era sostenible, o cómo puede salir un dólar, un peso, o un peso, un dólar más bien, como que no lo entendían. Y mucha gente ha dicho, no, no podía ser, era una mentira, porque no lo entienden. Pero en realidad el uno a uno era, era una regla monetaria. ¿Qué decía la regla? Que una vez que entraba un dólar al Banco Central, eso habilitaba a imprimir un peso. Entonces la gente muchas veces dice, por ejemplo, bueno, pero es un subsidio al dólar. No, no es un subsidio al dólar. Porque el subsidio al dólar es lo que está pasando hoy, no lo que pasa en la convertibilidad. Porque el dólar sale 200, 220, lo que sea, en la vida real hoy. Pero si el Banco Central lo quiere vender a 108 o a 160 o lo que sea con los impuestos, ahí lo está subsidiando. Pero en el caso de los 90, como había un peso por cada dólar, era tiki-taka. O sea,
te doy mi peso, me das mi dólar. O te doy mi dólar, me das mi peso. Estaba la oferta para lo que eventualmente podía demandar. Claro, la oferta y la demanda de dólares era exactamente igual. Entonces, al tener igual oferta que demanda de dólares, o sea, la gente cree que es un subsidio porque dice, bueno, te lo estaban vendiendo más barato. No, porque si la gente quería comprar dólares, tenía pesos, ¿no es cierto? Pero si por cada peso había un dólar, cuando viniera la última persona con el último peso de la economía, iba a comprar el último dólar y no había más pesos para seguir comprando dólares baratos, por así decirlo. Entonces, ese match entre la oferta y la demanda hacía que valiera el peso, porque el peso era como un vale por un dólar. Bueno, otra cosa interesante, muy interesante que comenta Domingo Cavallo es un tema que él, bueno, él es un técnico económico, por eso no pretendamos que quiere ir a nuestras emociones porque no lo va a hacer. Pero él explicaba que la convertibilidad durante un tiempo sí fue artificial, pero al revés de lo que nosotros creemos que era, porque muchos creen, no, el dólar iba a subir, no, el miedo que tenían y por lo cual dejaron fijo el primer tiempo eso, era que el peso empezara a valer más que el dólar. Y luego él aclara, una aclaración que para mí es impresionante y hace falta repetirla muchas veces, que no es lo mismo convertibilidad que el 1-1. Durante un tiempo, o prácticamente toda la década del 90, estuvieron las dos cosas al mismo tiempo. Pero si yo tengo 100 dólares y hay 100 pesos, es una convertibilidad 1-1. Ahora, él explicaba, si de golpe pasas a 80 dólares, bueno, y tenés 100 pesos, bueno, el peso valdrá 1,20, pero siempre la regla monetaria era que vos con tus pesos puedes comprar todos los dólares del Banco Central. Claro. Y también cuando empezó la convertibilidad, en realidad empezó con australes. De hecho, la ley se llama Ley de Convertibilidad del Austral. Entonces, ¿qué pasó? Se tomaron ciertas medidas, el dólar llegó hasta 14.000 y se estabilizó en 10.000 australes. Entonces, justo tenían la cantidad de dólares que tenían en el Banco Central, justo coincidía, se dio como así como una tormenta perfecta de coincidencias, que coincidía para pagar toda la base monetaria a 10.000 australes. Entonces, y era un número redondo. Entonces, ¿qué pasó? Cavallo dijo, bueno, la ley decía que cada 10.000 australes había que tener un dólar de reserva, ¿no es cierto? Pero uno de los economistas dijo, mirá, justo son 4 ceros, ¿por qué no le sacamos 4 ceros y dejamos el peso 1-1 con el dólar? Por una cuestión de simpleza y eso estuvo bien, pero justamente en una de las entrevistas que hicimos con Carlos Maslatón, él estuvo en contra de eso. ¿Por qué? Porque te produce un efecto psicológico de decir, ¿cómo puede ser que un peso valga un dólar? En cambio, si vos hubieras dicho la convertibilidad 10.000-1, como fue al principio, bueno, son 10.000 australes por cada dólar. O supongamos que le hubieran cambiado el nombre, pero no le hubieran sacado los ceros. 10.000 pesos por dólar. Y por ahí la gente lo hubiera entendido más. Es decir, 10.000 pesos por dólar hubiera sido como decir, bueno, no vale igual que el dólar. Pero es un efecto psicológico eso. Bueno, yo no pude estar presente en la entrevista. Pero es muy interesante el punto que hace Maslatón. Nunca lo había pensado. A lo mejor en vez de 10.000 podían decir 10-1, porque también Cavallo hablaba de que era un quilombo hacer las cuentas con 10.000, que quería comprar un auto y eran no sé cuántos millones claro. Y era un quilombo. Pero lo que dice Maslatón no es una boludez. No, es más,
la gente que dice cómo podría ser que un peso valiera un dólar, no hubiera dicho nunca cómo puede ser que 10.000 pesos valga un dólar o con 10.000 australes valga un dólar. O sea, porque en realidad la cuestión nominal no es importante, es un efecto psicológico. Porque vos podrías decir, bueno, a ver, como pasa en Venezuela, que no sirve para un carajo, pero podría decir Alberto Fernández hoy, bueno, le sacamos 5 ceros al peso, entonces vos, lo que sería hoy un dólar, valdría menos de un peso. ¿Mm? Entonces vos dirías, bueno, 50 dólares serían un peso. Si le sacas 5 dólares, si no hago mal la cuenta. Entonces vos dirías, ¡ay, qué fuerte la moneda argentina! Macana, eso es nominal. O sea, vos le podés sacar los ceros que quieras. Pero de acá a 2 años va a haber perdido, como en la guerra, el peso contra el dólar. Por más cero que le saques. O sea, eso es una ilusión. O sea, la moneda de Chile, por ejemplo, vos te compras una cámara en Chile, una cámara de foto, y que acá te sale, no sé, 40.000 pesos, en Chile te sale 400.000 pesos chilenos, no sé, una cosa así. Pero la moneda de Chile es más fuerte que la Argentina, porque es más estable. Entonces, no hay que dejarse engañar por la nominalidad que puede tener la cantidad de cero que sea. Y bueno, y eso no lo entiende. Entonces, cosas como esas queremos mostrar en el documental y hacer que la gente entienda la convertibilidad, que entienda determinadas cosas. Nos estuvo contando cosas muy interesantes, Cavallo, por ejemplo, el corralito, porque la gente asocia el corralito con el corralón. Y son dos cosas distintas. El corralito que puso Cavallo fue una restricción para sacar solamente efectivo. 250 pesos o dólares por semana. O sea, vos en un mes, que con 5 semanas, como diciembre, vos podías sacar 1.250 dólares del banco. Que serían hoy más o menos 260, 270 mil pesos. Sí, 270.000 pesos si no lo corregís por la inflación americana de 20 años. Sí. Porque si lo corregís por la inflación americana, son alrededor de 400.000 pesos. Ojo el piojo. O sea, no era poca plata la que podía sacar en el corralito. Y afectaba a la gente de buenos ingresos, porque un médico, qué sé yo, te cobraba 500 pesos en ese entonces, y era medio sueldo que podía sacar en una semana y medio sueldo la otra. Entonces, el pobre que no tenía plata en el banco, que tenía poca plata, no le afectaba en nada el corralito. Al menos directamente. Obviamente afectaba los negocios y cosas por el estilo. Algunos se benefician, perdón lo que voy a decir, ¿no? Algunos se benefician porque había una reducción en el IVA si utilizabas la tarjeta de débito. Claro. Sí, bueno, ese beneficio... Aprovecho para leer un tuit del 2 de diciembre de 2021 de Carlos Maslator, si me lo permite. En el 2001, Cavallo aceptó ser ministro de Economía de la Rúa únicamente por razones patrióticas y por su compromiso con el país, a sabiendas de las dificultades. No hay nadie como él y debemos reconocerlo. Una corrida fabricada llevó al golpe institucional del año 2001. Bueno, eso nos dijo, el viernes lo entrevistamos a Maslatón y eso mismo nos dijo él en persona, y la verdad que estaba muy, muy convencido de que había sido muy heroico, básicamente, lo que dijo. Es más, lo llamó prócer, así de una. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, estábamos explicando el corralito. El corralón, que es otra cosa, es cuando Duhalde bloquea los depósitos. No podía sacar ni un peso, ni con tarjeta de débito, ni con transferencia, ni con nada. O sea, te cagaron los depósitos así de una. Y después cuando los liberaron, que hubo gente que se murió por no poder hacerse un tratamiento médico,
Había un periodista muy famoso en ese entonces que se llamaba Blanco, un gordo con un ojo medio torcido, que era muy famoso, que salía, era un periodista deportivo. Él se tenía que hacer un tratamiento médico y se murió por no poder sacar la plata del corralón de Dualde. ¿Y qué pasó? Eh, bueno, después habilitó Dualde, pero le dio pesos devaluados a la gente que había depositado dólares. O sea, les robó los dólares y después le dio plata, pero menos. Entonces, eso fue una estafa, pero eso no lo hizo Cavallo, lo hizo Dualde, lo hizo después. Y mucha gente le asocia, dice el corralito y confunde todo. Por eso es importante reivindicar la figura de Cavallo y además, ¿cómo nos cuenta que se hizo el corralito? Prácticamente fue obligado a poner el corralito por el FMI, porque el FMI, la directora Ann Kruger, hizo unas declaraciones muy responsables que salieron en los diarios financieros del mundo y eso produjo un efecto de una corrida cambiaria tremenda que obligó a poner el corralito. Bueno, ahora nos tenemos que ir a pausa, pero bueno, hoy fue un programón para mí. Y la verdad que todo lo que está contando Cristian acerca de Cavallo, Cristian sabe mucho de historia argentina y coincido en algo que todos tenemos que decir, es importante para que el liberalismo tenga futuro, reivindicar nuestras propias figuras del pasado y decir, esto se hizo y sí funcionó. No que no funcionó, no que en realidad se hizo mal, no, funcionó y funcionó muy bien. Y nos quieren mentir con el relato, con esta posverdad de que no funcionó. Bueno, gente, nos tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos para el saludo final. Recuerden mandar su mensaje al 3516-662286 y lo dejamos con la mejor música con nuestro amigo y operador Andrés, que ya volvemos.